Muy buenas tardes. En este programa 24 vamos a seguir con el ciclo de anécdotas de ajedrez de mi carrera ajedrecística. En este caso vamos a hacer mención, o voy a hacer mención, de los diversos viajes que he hecho en competencias internacionales de ajedrez. Bueno, he jugado el Mundial Juvenil en Copenhague, en Dinamarca. Bueno, recuerdo en ese torneo que estaban muchos de los que luego, años más tarde, fueron algunos de los mejores jugadores del mundo, como el caso de Nigel Short, que en el torneo quedó por el puesto quinto o sexto aproximadamente. No fue el mejor torneo del próximo subcampeón mundial, pero bueno, he tenido la ocasión de jugar con él en ese torneo y bueno, recuerdo haber perdido una partida en donde no me enteré en el momento del remate. Fueron 2 o 3 veces en mi vida que me pasó que alguien me haya superado y no encontré el porqué de tal superación. Yo creo que también había sido una partida en donde él tenía muy preparada su apertura y jugó muy rápido y bueno, y me ganó con cierta facilidad. En ese mismo torneo estaba Tempone, yo iba como campeón en Panamericano juvenil, menores de 20 años, y Tempone jugaba por ser el campeón argentino de la categoría. Éramos 2 argentinos en el Mundial de Copenhague. Y él en ese mismo torneo le había ganado a Short. Los dos compartimos el mismo lugar, creo que en el puesto aproximadamente 20, 21, sobre 60 y pico de jugadores. Él perdió en las últimas partidas y quedó en la misma posición que yo. Recuerdo en la última fecha haberle ganado a un jugador holandés, Nick Boer, gran maestro, ahora campeón alguna vez de Holanda, y que luego le he vuelto a ganar en un mundial para menores de 26 años en Puerto Rico. Con lo cual, por ejemplo, con ese jugador lo tengo 2-0. Hubo muchos campeones de cada uno de los países en mundiales posteriormente. En la primera ronda jugué con un representante de Luxemburgo que, bueno, que hasta ese momento se caracterizaba por no tener un fuerte ajedrez. Y bueno, le había ganado una partida del principio al final. Bueno, ese jugador, Gulf, luego fue campeón de Estados Unidos, gran maestro, muy destacado. Hubo otros grandes maestros, por ejemplo, Klinger, al cual le gané, que ha sido campeón de Austria años venideros. Y bueno, por eso, en ese Mundial Juvenil he tenido luces y sombras, buenas actuaciones y no tan buenas. Y bueno, fue una muy buena experiencia. Luego de ese viaje he ido a 3 mundiales para menores de 26 años. 2 de ellos se hicieron en Puerto Rico y el primero de ellos, se hizo en Chicago. Del torneo de Chicago, bueno, recuerdo algunas anécdotas. Por ejemplo, estaba el fuerte equipo de la Unión Soviética, que fue el campeón. Nosotros teníamos un equipo competitivo y quedamos en el 8º lugar. El torneo, bueno, estaban representados muchos equipos fuertes de Europa, Estados Unidos y equipos muy fuertes por lo general. He tenido la ocasión de oscilar entre el cuarto tablero, más bien del torneo, pero también se hizo un torneo de partidas rápidas, el cual yo estaba acostumbrado y tenía bastante experiencia de ir a los torneos del club argentino por entonces, y jugaron todos los soviéticos, se hicieron en 4 grupos y clasificaban los 2 primeros a una final. En esa final, bueno, había jugadores de la talla, creo recordar, Yusupov, Sajis, que era el campeón soviético absoluto, Amas Parasvili, que fue, digamos, vicepresidente de la FIDE actualmente y creo que estuvo entre los mejores jugadores del mundo en algún listado. Después estaba en la final, creo recordar alguno más, creo que Dolmatov también estaba. Bueno, y después había jugadores de otros países como Benjamin, como Alfonso Zapata. Argentinos llegamos a la final 3, Gómez Bailo, Tempone y yo. Yo en la final de 8 quedé, me acuerdo, en el 7º lugar. Pero en la fase clasificatoria compartí grupo con Elves, que también ha sido campeón soviético.
Ah, y había un norteamericano de apellido Risitamo, maestro internacional, que ganó el grupo de punta a punta. Y yo le gané la partida, una partida conflictiva y decisiva a Elves, que entonces me coloqué en segundo lugar. Me acuerdo que esa partida, Elves había logrado una clara ventaja decisiva, tenía incluso alguna ventaja material, pero pasó lo increíble. Él había movido el rey, volvió el rey a la misma casilla de origen. Era una partida de 5 minutos sin incremento y luego enrocó largo. Entonces, a lo cual la jugada imposible pierde. Entonces le dije con mi inglés un poco limitado del colegio secundario, impossible. Entonces él intentó volver el rey a su lugar y hacer otro movimiento, y entonces yo llamé al árbitro. Cuando yo llamé al árbitro, entonces él mismo acomodó las piezas y decidió su abandono. Bueno, esa es la anécdota contra un jugador posterior de la candidatura, y después jugué ese torneo final de ping-pong, bueno, con arduas partidas, pero digamos, en el lugar que correspondía por mi nivel. Todos estos soviéticos estaban entre los primeros 20 lugares del mundo por entonces. Muchos de ellos jugaron los matches de candidatos. Y en el primer torneo, en el de Copenhague, me acuerdo que jugaba partidas rápidas habitualmente con Hjartarson, que también fue un finalista de los candidatos. Y con Hjartarson iba parejo. Me acuerdo que ganábamos y perdíamos por ese entonces a mis 19 años. Y después, bueno, supónganse 10 años después, él estaba jugando la semifinal del candidatura, perdiendo un match con Karpov, tras eliminar, creo, 2 etapas previas y haber clasificado en el interzonal, que se hacía por entonces a las finales del campeonato mundial. Bueno, de ese torneo de Chicago hay algunas otras anécdotas. Por ejemplo, estaba, que yo lo había nombrado, el ex campeón argentino Jorge Gómez Bailo, y estábamos en el centro de Chicago porque el torneo se hacía en la Universidad de Chicago, que estaba a las afueras de la ciudad, y bueno, nosotros habíamos recorrido todo el centro y después habíamos averiguado qué tren nos llevaba hasta el lugar de la universidad. Y bueno, y la cosa extraña fue que tomamos un tren de negros, y bueno, la gente nos miraba un poco exóticamente, pues nosotros, como si nada fuera, seguíamos hablando en castellano de partidas de ajedrez del Mundial. Entonces fuimos mirados como personajes extraños, pero bueno, nadie se metió con nosotros. Después, bueno, había averiguado que era un poco peligroso haber tomado ese tren de negros, pero bueno, nadie nos dijo nada, y bueno, eso eran las cosas que ocurrían por entonces en Estados Unidos, en trenes de blancos, trenes de negros, barrios de blancos, barrios de negros. Bueno, que nosotros por suerte no tenemos ese tipo de situación racial, pero bueno, al desconocerla creo que corrimos algún tipo de riesgo. Me imagino que no será ahora lo mismo que entonces, ya que bueno, hubo un presidente de color negro, el presidente Obama, y bueno, pero esto estoy hablando de los años, a ver, eso yo tendría 22 años, estaríamos hablando del año 1985 aproximadamente, o 1986. Después hubo 2 mundiales en Puerto Rico que eran un poco más débiles que estos torneos del torneo de Chicago o el Mundial Juvenil, en el que juegan los países latinoamericanos, ese mundial de menores de 26 años, y nosotros integrábamos un fuerte equipo. Siempre el equipo argentino era muy competitivo y salimos subcampeones mundiales, un año de Inglaterra, del poderoso equipo inglés, y otra vez de justamente este equipo holandés que había hecho mención, en el cual yo jugué en el cuadro tablero, y le ganamos el match a Holanda por 2,5 a 1,5, ganando el cuadro tablero y empatando los otros 3 partidos. El cuadro tablero yo jugaba con Nick Boer, que me había tocado jugar el Mundial Juvenil, y por segunda vez consecutiva pude imponerme. En el torneo de Copenhague había sido yo blancas, una defensa lequina, y en este caso fue una Ruy López con F5, y bueno, yo iba negras, y fue una partida, recuerdo que hubo un apuro de tiempo vertiginoso, de más de 20 jugadas en un minuto cada uno, y pude remontar una partida que estaba desfavorable en ese rabioso ping-pong. Bueno, esas son algunas de las anécdotas de los torneos por equipos. Luego, ya siendo más grande, ahora en los últimos años, he tenido la ocasión de jugar
el Mundial para mayores de 50 años. Esto había sido así, era una curiosidad, estaba en casa con el Face y entonces allí te desean feliz cumpleaños tus contactos y tus amigos normalmente. Y entonces uno de ellos, Marcelo Beckerman, me comenta que estaban tratando de formar un equipo para jugar el Campeonato Mundial por equipos de mayores de 50 años. Esto fue hace unos 3 años atrás aproximadamente. Imagino que fue en el año 2015. Y entonces yo estaba visualizando siempre, y lo sigo haciendo, el Campeonato Mundial de mayores de 50 a nivel individual, que es una de mis aspiraciones poder ir a jugarlo. Entonces no tenía en cuenta este campeonato por equipos. Y me decían que habían 4 amigos, y eran 4 titulares y un suplente, y estaban buscando un primer tablero competitivo para esa competencia. Los otros integrantes eran Carlos Grushka, Marcelo Ibar y Rudy Pérez Werstein, que también ha sido vicepresidente de la Federación Argentina de Ajedrez. Rudy Pérez Werstein tiene una empresa petroquímica y él estaba dispuesto a pagar la mitad del viaje del primer tablero y de algún otro que tuviera algún problema económico. Se trataba de hacer un equipo competitivo de amigos y que fuera a jugar ese mundial. Y entonces, bueno, así fue. Yo había puesto la mitad de los gastos para ir a ese campeonato mundial y lo disfrutamos. Fue un gran torneo. La Argentina ha quedado en el 8º lugar. También estaba el equipo fuerte de Eslovaquia, que fue el campeón. Salió en segundo término el equipo local de Alemania, con grandes maestros en su integración, y el muy fuerte equipo inglés que a priori era el candidato a ser el campeón mundial, que estaba, recuerdo, Nigel Short, que yo acabo de nombrar, estaba Spielman, estaba John Nunn, todos jugadores de la elite mundial. Esos 3 jugadores llegaron a estar entre los primeros 15 o 20 de los años 80 en los mejores lugares del mundo. También estaba equipos de Unión Soviética, pero de Supra 65, que era otra categoría, y también había otras grandes jugadores como Balasov y jugadores que han llegado a ser 10 del mundo, 12 del mundo en otras épocas. Eran glorias de las épocas juveniles, incluso nuestras. Y bueno, entonces en ese mundial he tenido la ocasión de jugar en el primer tablero, lo que representa jugar con cada uno de los mejores jugadores de los otros países del mundo. En este lugar había algunos seleccionados y había también otros que componían ciudades alemanas que estaban representados en ese mundial. Por eso ese mundial por equipos, si bien tenía su fortaleza, no era descollantemente fuerte, a la salvedad de los primeros clasificados. Después eran muchos equipos de ciudades. Al ser un lugar de Centro Europa, obviamente era un ajedrez bastante fuerte, pero bueno, era un mundial de carácter promocional. Me parece que cuando se juega el mundial individual es extremadamente fuerte y compiten muchos grandes maestros y maestros internacionales. Bueno, esas son mis experiencias a nivel grupal, diría yo, de Olimpiadas. Bueno, fueron un mundial juvenil, 3 Olimpiadas para menores de 26 años y ahora, hace poco, el Mundial Seniors o el Mundial de mayores de 50 años. Después he tenido ocasión, por ejemplo, de jugar muchas competencias por equipos a nivel nacional. El argentino por equipos, que he jugado alguna vez en Misiones, representando a la Federación del Oeste del Gran Buenos Aires. Ese torneo no se está realizando en la actualidad. Como torneos metropolitanos por equipos que había representado en mi época juvenil al Club Colegiales. Después, cuando yo representé a FAOGBA, bueno, yo daba clases en el Club Padua y también daba clases en otras localidades de las poderosas, digamos, FAOGBA de la actualidad, que dista mucho en aquella de entonces. Yo era el jugador número 1 con claridad cuando yo tenía 25 años, esto hablamos de los 88, 87, que salí campeón de punta a punta ganando
prácticamente todas las partidas en una final que se jugó en Aedo. Lo único campeonato de FAUBA que yo jugué fue el de ese año y salí campeón. También jugué la competencia por equipos y quedé invicto. Se jugaba todos los viernes en una localidad distinta del oeste del Gran Buenos Aires. Yo iba hasta algún lugar y ahí me recogía algún jugador del equipo y me llevaba a Indios de Moreno, viviendo yo en Capital, o a La Tablada, o Hurlingham, y finalmente fui contratado para jugar un torneo por equipos que se jugó en la localidad de Tablada, y se jugaba todas las partidas a las 8 de la noche y yo salía de ahí a las 12. Creo que esto lo comenté en el programa anterior. Esa también fue una anécdota bastante particular porque en realidad hoy en día salir en esos horarios del conurbano era complicado. Y también no solamente ese torneo durante 15 días lo jugué, sino que posteriormente he jugado torneos individuales en lugares del conurbano haciendo cosas que por entonces eran normales, pero que hoy serían alocadas. Jugar un torneo en Monte Grande, tomando el tren El Roca, por ejemplo, y las partidas comenzaban a las 20 horas y salía de ahí a las 24 o a 1 de la mañana. Y bueno, pero en ese caso recuerdo que había una persona que venía para Capital también y me ha traído varias veces por estos caminos de cintura que después yo los he visto teniendo auto y un día queriendo ir a Monte Grande me acobardé en mitad del camino volviendo y yo lo hacía todo eso en tren o en micro pensando, bueno, a los 20 años uno es extremadamente valiente, a los 24 años, y yo, bueno, lo tomaba en ese entonces como que después de haber logrado el título de maestro internacional a los 18 años, era todo un desafío de poder sostenerme con el ajedrez, con clases particulares, clases grupales y también torneos por entonces. ¿Sí? Entonces todos esos torneos donde nadie iba o muy poca gente iba de los maestros internacionales, sí jugaban jugadores de primera de la zona. Recuerdo que ese torneo de Monte Grande participaba Antonio Anelli, que fue subcampeón argentino y que era de la zona sur, y otros jugadores importantes de la zona sur. Pero bueno, estaba motivado y le ganaba a todos ellos por entonces. También he jugado torneos de características similares en los polvorines. Ahora me he enterado de una competencia por equipos que falleció un jugador que se llama Carlos Lago, que ganó un torneo de Mar del Plata en la década, creo que en el 1980 o 1979. Él era uno de los que iba al torneo de polvorines, Restifa, que es un jugador que está retirado. Había un médico panameño, Fábrega. Bueno, todos esos son los competidores de torneos de polvorines, al cual les gané a todos, más los jugadores locales que siempre son fuertes de ese club. Y bueno, había ganado el torneo prácticamente con casi la totalidad de puntos en disputa. Era un tradicional torneo que creo que ese fue el último año que se efectuó, porque estoy hablando aproximadamente de los años, 1987 aproximadamente. Yo estaba muy activo, jugaba todos los torneos que ha habido y por haber, tanto en la capital federal como todos estos torneos que se hacían en el conurbano, era el que yo iba a jugar seguro. También participé de varias ediciones del Torneo de la Flor en Escobar, en algunos de los años compartí el primer puesto, y bueno, también era moneda corriente que yo fuese a jugar esos campeonatos individuales, en este caso. Y terminé en una época, ya esto más reciente, representando al Club de Ajedrez Escobar, al Círculo de Ajedrez, en el cual, bueno, fui llevado para tratar de dar clases a los mejores jugadores del club. Fui socio honorario de la institución, creo que lo sigo siendo, y bueno, mi representación varió desde el Club Argentino de Ajedrez, que es la entidad pionera del ajedrez en Argentina, es el Centenaria, el club más importante. Ahí empecé jugando en el año 76 y creo que yo los representé hasta el año 1980. Luego, brevemente, algunos años estuve en el Club Colegiales, que era un club social y deportivo cercano a mi domicilio, en el cual eran socios muchos de los que empezaron jugando ajedrez conmigo en las barrancas de Belgrano. Yo jugaba de niño
cuando tenía 11 años hasta los 13 años, en un ombú que está en la tercera plaza, la lindante a la avenida Juramento y 11 de septiembre, y jugaba con gente mayor que yo, que ya algunos de ellos jugaban con reloj, y bueno, ellos me hicieron tomar la pasión y el amor por el ajedrez. Posteriormente se instalaron en este club y justamente hicieron, cuando yo clasifiqué a jugar el Mundial Juvenil a Copenhague, una colecta para que yo me quedara a competir en torneos en Europa, cosa que hice luego de haber finalizado ese Mundial. Eso fue en el club de mis amigos, el club Colegiales, y yo los representé hasta aproximadamente los 24 años, entre los 19 y 24, jugando algunas competencias por equipos para ese club. Y luego, a los 24 años, de donde me fue a buscar Willy Kipper, que era el presidente de la Federación del Oeste, y pasé por todas estas experiencias de los torneos por equipos, y esto fue incluso jugando un campeonato argentino por equipos en Posadas. Esto fueron durante unos 3 años aproximadamente. Después viajé a Europa, estuve 3 años entre mis 27 y 30. El primer año fueron a jugar torneos a nivel individual por todo España y algunos lugares de Francia, de la Costa Azul. Y después, no sé si había contado la anécdota de Costa Azul, si no la voy a contar la semana que viene. Bueno, y después de eso, después de esos eventos, jugué un torneo en la localidad de Tortosa y ahí me hablaron para jugar en una competencia por equipos en España y representé en primer lugar al Club P.O. Buit en Roquetas, que es al lado de Tortosa, y estuve un año con ese club. Y luego al año siguiente el club de Tortosa, el Centro Cívico Tortosa, que estaban en la segunda división catalana. Y luego en el tercer año, iba a representar y después finalmente no fui a un club de otra ciudad, creo yo de La Senia, me parece que era otro pueblo pequeño, pero finalmente no terminé viajando y me he quedado aquí en Buenos Aires, porque justo había conocido a la que fue luego la madre de mi hija. Luego, posteriormente fue la representación al Club Escobar y terminando nuevamente en FAUCBA. Paralelamente a eso, cuando he vuelto de Europa en los años 90, empecé a trabajar acá en San Isidro en la escuela municipal y ya llevo 25 años trabajando, o más, del 93 hasta acá. Estamos en 25 años, donde también estamos siempre tratando de formar el club de ajedrez local y diría yo que es el lugar de mi pertenencia. San Isidro, por adopción, es el lugar de mi pertenencia porque hemos hecho mucho acá en la Escuela Municipal de Ajedrez, hemos competido en un montón de torneos, por equipos, contra equipos muy poderosos inclusive, y he perdido solo, que yo recuerdo, 1 o 2 partidas. Una de ellas con Ben Larsen, que fue el mejor jugador de Occidente, que vivía acá en Martínez, y la otra creo que era con Paveto, que luego yo le había ganado la revancha. Y a nivel local creo haber perdido una sola con Masek, que le había ganado otras, pero en realidad muy pocas partidas he perdido en el transcurso de estos años representando a San Isidro. Prácticamente no he perdido. Fueron 25 años, no sé, habiendo jugado millones, montón de torneos, y es como que me pongo la camiseta de San Isidro y sea cual fuera mi rival que viene de otros lugares, cuesta mucho que yo pierda. Es como que tengo la camiseta recontrapuesta del lugar y es el lugar de mi pertenencia. O sea, termino siendo profeta en esta tierra de haber construido esta escuela municipal, de haber pasado en momentos de esplendor, habiendo ganado torneos con los chicos en Quilmes, en 2 oportunidades, donde participan los mejores exponentes del ajedrez de la provincia de Buenos Aires seguro y parte del país, donde están los mejores justamente chicos de la capital federal y del conurbano bonaerense, el ajedrez más fuerte del país. Y entonces,
hemos ganado en 2 ocasiones ese torneo. No es que lo jugamos todos los años, lo hemos jugado en 10 o 12 ocasiones y hemos sido campeones en 2. También hemos tenido buenas actuaciones en el tradicional torneo peoncito, habremos ido unas 8 veces o 9 y hemos tenido algunos primeros puestos en esos torneos. O sea que ha sido todo una trayectoria de tanto a nivel jugador como docente, que ha sido rica en todos los aspectos. Y ahora, después del Mundial Seniors, me ha llevado Rudy Pérez Huerten, después de este viaje que hicimos a Alemania, el Mundial Seniors, que me faltaba decir, esto era en Dresden, con ese equipo que yo les había mencionado. Finalmente Rudy Pérez Huerten me fichó, pues yo estaba fuera de la federación, me fichó por FAUBA nuevamente. Así que esas fueron las idas y vueltas con respecto al ajedrez federado. Después he jugado muchas finales del campeonato argentino, creo que han sido unas 5 o 6, siendo la primera en el Club Forión en la ciudad de La Plata, cuando tenía 17 años, y después en esa década de los 80 posterior, he jugado en Salta, he jugado varias veces en la capital federal, siendo la última, corría por el año 1996, 1997 o 98, que fue en el Club Argentino, que quedé en cuarto puesto. Precedido por el campeón Ricardi, Sarnicki y creo Sorín, con el mismo puntaje que este último. Y estuve sí a punto de entrar en el equipo olímpico. O sea, esa fue mi mejor actuación a nivel de campeonatos argentinos. Así que bueno, hemos hecho un pantallazo de toda la parte ajedrecística, competitiva. En la época de juvenil había salido muchas veces subcampeón argentino, de la categoría juvenil en 3 ocasiones y cadete en otras 2. Siempre es como que faltó un poco para ser el campeón argentino juvenil. Pude ser el campeón de América después en San Pedro de Jujuy 1981, pero en los campeonatos nacionales era como que a veces por entonces fallaba la partida decisiva, cosa que después se ha revertido en otras ocasiones o en otros torneos. Eso me llevó a escribir estos libros de Dinámica y Psicología en Ajedrez 1 y Dinámica y Psicología en Ajedrez 2. Justamente estos libros con Maximiliano Preus, un ajedrecista psicólogo, que dentro de pocos programas tendremos el gusto de hacer un programa entero con él y que hablaremos sobre justamente los pormenores de la psicología en ajedrez. Bueno, hemos recorrido un poco el anecdotario por muchos momentos de mi trayectoria y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño break. Bueno, en este segundo bloque vamos a ver 2 partidas. Una sobre la misma línea que vimos la semana anterior, de la variante defensa siciliana, variante Sveshnikov, y digamos que también tenía que ver con mi estilo en los años 80. Este era justamente el torneo de FAOBA, de ese año que yo gané de punta a punta el certamen. Entonces mi rival juega la defensa siciliana y entramos de lleno en la variante Sveshnikov, con la misma variante que yo jugaba por entonces, que implicaba el sacrificio de una pieza. Bueno, va alfil G5, clavando, A6, expulsando el caballo se retira a A3, B5 amenazando el ataque doble, mientras caballo E5 era la jugada que prefería Karpov en esta posición. Yo empleaba alfil por caballo y tomaba con peón y saltaba el caballo a la casilla débil de 5. Entonces bombardeaba el centro el negro, que tenía, si bien una estructura de peones deficitaria, la pareja de alfiles. Tras F5, en vez de entrar en E por F5, caballo por B5 se utiliza para clavar el caballo y así, una vez que éste se desclava, capturar el tercer peón por la pieza. Entonces el negro, en vez de torre B8, las jugadas utilizadas por Tobillas, por ejemplo, o Sepúlveda, en el programa anterior, juega torre C8 ya en la columna abierta,
me parece inferior a torre B8, que obligaba a una 4. Entonces, ahorrándome el tiempo, jugué en roque con la idea de atacar más bien el flanco rey y teniendo en cuenta la mayoría de peones del flanco dama. Él juega alfil G7 y dama H5 fue el movimiento que utilicé. Estaba esperando que él cometiera el error de hacer enroque, a lo cual yo iba a jugar F6 y retroceder el alfil a D3 con la conexión del punto H7. Entonces todo esto no sucedió, él pensó bien el movimiento y utiliza la jugada H6 entonces, para evitar esto. Entonces aprovecho ese movimiento para tener más presión sobre la jugada F6. Para ello trato de abrir la torre de la columna alfil. Entonces, abriendo líneas, caballo E7, se ve obligado a tomar una decisión. Entonces, F6, un ataque doble que permite una sucesión de cambios. Estos se suceden caballo por caballo, peón por eje 7 amenazando torre, que se retira a G8 para evitar la coronación. Entonces F por E5 abre la columna F, se amenaza mate en F7, torre por G7, la torre queda en el aire pero defiende, y dama por H6 amenazando dicha torre. Él optó por alfil, todos movimientos obligados, dama por torre, alfil por torre y torre por, amenazando mate con dama por F7. Miren qué partida tan violenta. El blanco tiene 5 peones por la pieza, por el caballo, más que compensado. El blanco diría yo está en posición ganadora. Dama E7, defendiendo el mate, y E por D6. Él entró a propósito creyendo ahora que este jaque le era favorable, pero no, rey H8, rey H1, dama E6, finalmente defiende el punto E6, y defendí el peón con C3. La partida está ganada por el blanco, pero no hay nada más difícil que terminar de concretar partidas ganadas. Él juega caballo F4, especulando con que la toma no es posible por mate, pero obvió el movimiento F7, que permite entonces las siguientes variantes. En caso de, en caso de dama por D7, vendría dama H8 jaque, rey E7 y dama H4 jaque, ganando el caballo pero con la dama, no con la torre que recibiría mate en la casilla de 1. En caso de la captura con rey, al estar el caballo en F4 en el aire, vendría dama de 4 jaque, caballo de 5 única para cubrir el jaque y vendría C4 también ganando el caballo. Por esa situación el negro decide su abandono. Bueno, esta partida por un lado que me gustó verla para complementar el material de la semana anterior. Esta partida está en el libro El Maestro de Ajedrez, que es el tercer libro por niveles, es el primer libro que he escrito, estamos en la segunda edición de estos libros. Después, el que vamos a ver ahora es Dinámica y Psicología en Ajedrez 1, y Dinámica y Psicología en Ajedrez 2 es la continuación. Estos dos libros los he escrito con Maximiliano Preus, que va a estar próximo a venir a alguno de nuestros programas, para hablar justamente de este importante tema que se trata de la psicología en ajedrez. Esto va a ser, me imagino yo que el lunes 8 del mes que viene. Entonces, seguramente tendremos a Maximiliano en los estudios hablando de estos dos libros que nos han comprado los derechos en España para la comercialización en todos los países de habla hispana, menos Argentina, la Casa del Ajedrez, que es la principal editorial de habla hispana. Estos dos libros son los dos únicos de los 7 que llevo escritos que han sido, contratados esos libros para hacerlo en todos los países de habla hispana. Los demás son de comercialización individual nuestra, una edición, independiente. Vamos a ver otra partida que tiene que ver con otro tema. Es una partida jugada en Benidorm, año 1991, un torneo abierto, porque recuerden que yo estuve en España entre el año 90 y 92 jugando en diversos torneos, y donde jugué por estos clubes
que había hecho mención. Y esto estamos hablando justamente en el tema, en confusiones y omisiones en ajedrez, que era el capítulo 3 del libro Dinámica y Psicología en Ajedrez 1. En España se conoce como el título Psicología en Ajedrez 1. Hodgson era del equipo olímpico inglés, era por entonces subcampeón mundial y entonces era generalmente cuarto tablero del equipo inglés. Y juega D4, él con blancas, yo iba next, y jugué E6. Él jugaba mucho la variante Trompowsky, era un verdadero especialista de la variante. Entonces yo juego E6 para evitar dicha continuación y él pasa a una apertura de peón rey y yo juego la francesa, que no era habitual en mi repertorio, pero la tenía bien preparada para esta partida. Él juega caballo C3, caballo F6, alfil G5, y en vez de alfil E7, que es la variante más normal, juego la variante McCutcheon con alfil B4, contra la clavada, una contraclavada. Ante la amenaza del caballo, la forma de retirarse de la clavada es con en H6. La variante principal suele ser alfil D2, alfil por caballo, peón por alfil y caballo E4, dama G4. Ese es el camino natural. Pero él opta por una sublínea. Juega peón por caballo, peón por alfil y peón por peón. Ese peón va a ser recuperado luego de torre G8 y él abre inmediatamente la columna. Él me lo juega con rapidez esto y yo digo, bueno, entré en algo que no tengo tan preparado como la variante principal. Veamos si me sorprende, ¿no? Peón por peón, sabía que era la variante correcta, caballo F3, y ahora yo recordaba que había que buscar el enroque largo, juego caballo C6, torre por H4 y dama F6. Yo estaba tranquilo porque notaba no tener debilidades en la posición y voy a capturar el peón. Si llego a enrocar largo, pensaba, tengo la pareja de alfiles. El dama D2 no compromete en nada mi posición, alfil D7, enroque largo ambos, y luego de una jugada tranquila como rey B1, consigo la igualdad material. Yo estaba sumamente tranquilo en este momento de la partida, pensando de que si bien él me podía hacer un alfil B5 y alfil por caballo, seguido de caballo E5, no parecía tener una gran gravedad dicha situación. Él juega A3, yo juego alfil E7 tocando la torre y conservando la pareja de alfiles. Ahora disputé la columna con torre H8 y él juega G3 para dar lugar al alfil. Alfil F6 empieza a presionar el centro. Torre por torre juega él. Y alfil G2. Bueno, dama H6 buscando cambio, dama E1, dama G7 proponiendo una tácita repetición de jugadas con dama D2 que él no acepta y juega caballo E2. Entonces yo juego rey B8, estoy pensando en algún momento llegar a jugar C5 para abrir la diagonal que domina el alfil y la dama sobre B2. Entonces él vuelve a jugar dama D2 y yo caballo E7 siguiendo con el plan trazado. Caballo F4 y jugué caballo F5, dama B4 y B6. B6, saliendo el rayo X de la dama y el alfil de casillas blancas. Entonces él opta por la apertura de la diagonal blanca, pero dejando el peón central indefenso. Caballo por D4, C por D5 y yo dije, bueno, A5 y ahora se tiene que ver si se aleja de la defensa del peón de B2. El único lugar que mantiene la defensa es dama D2, caballo B3 entonces, amenazando la dama, y la dama se retira finalmente a E3, dejando el peón de B2 sin defender, pero está atacando el caballo. Entonces yo juego caballo C5 en la partida. Y el torre C1 mirando el caballo, pero yo jugué E5. Era interesante en este momento la siguiente variante. Fue el primer momento que tuvo una opción interesante para jugar. A primera vista yo no podía jugar alfil por B2, por torre por caballo, peón por torre, dama B3, seguido de la captura del alfil. Lo que ocurre es que el rey puede irse a A7
y entonces no se puede capturar el alfil ni con rey ni con dama por la clavada de torre B8. Ese fue el primer paso de el apuro de tiempo que yo no medí de esta sencilla combinación, digamos, contracombinación o defensa. Entonces juego E5, caballo D3, juega él, muy agudo todo el tiempo, le clavo el caballo y él opta por torre por caballo. Entonces tras peón por, juega simplemente rey A2 para capturar el peón de C5. Entonces entro en el desafío, un ataque doble a los dos caballos, él entra con el caballo para seguir evidentemente con dama B3 y yo capturo el caballo, ganando más material, quedando con una torre de ventaja. Entonces vino jaque, vino rey C8, vino un nuevo jaque, vino rey D8, vino jaque y alfil C8 y D6. Se ve que él había previsto toda esta larga continuación y pensaba que la partida la tenía favorable. Yo realmente estaba muy apremiado por tiempo y lo que yo veía en mis análisis, o yo estaba con mi cabeza de decir, tengo que realmente hacer lo que analizo, no creerle de ninguna manera al rival. Yo veía peón por alfil, dama por peón jaque, rey E8, dama por alfil, alfil D8 y veía D7, rey E7 y no pasa nada. Se queda sin piezas mi rival. Y analizaba una y otra vez esa continuación y no había nada. Parece que la jugada ganadora en este momento era la jugada dama G4. Para mirar el alfil de C8 y poder contraatacar oportunamente con un dama C4. Si alfil por F3, dama C4 jaque y dama por caballo, que logra defender el peón de C7. Entonces, si alfil F1, por ejemplo, viene la continuación rey E8 y se va escapando el rey paulatinamente hacia F8 y G7. Esa era la continuación que el blanco debió haber efectuado para ganar el partido. Pero yo hago peón por alfil, con una ceguera, estaba con menos de un minuto en el reloj, y no me doy cuenta de que la primera jugada que me hace es correcta, o sea, va haciendo todo lo que yo había pensado, pero en el momento en que yo pensaba que era D7 la jugada, lo que no me di cuenta era que la jugada era dama D7 en vez de D7. Y a rey F8 recibí un mate seco y entonces el gran maestro Hodgson consigue ganar una partida interesante con un peón a punto de coronar y con una amplia ventaja material. La jugada dama G4 hubiera sido la que me hubiera permitido defenderme. Quizás con esta nueva modalidad de relojes, con las del incremento, esa posibilidad no hubiera sido factible. Quizás le hubiera tenido algo más de tiempo para poder rever la continuación. Pero no hay excusas, las partidas se ganan o no se ganan. Lo que pudo haber pasado nunca se sabe. La verdad es la realidad y entonces fue el blanco el que terminó imponiéndose en esta partida. Como decíamos con Preus en el comentario de la partida, estuve a punto de ganarle a un jugador de 250 puntos más de elo, pero bueno, había que terminar de ganar y como siempre digo, no hay nada más difícil que ganar las partidas ganadas. Bueno, espero que les haya gustado, una partida que gané, otra que perdí, y bueno, seguimos mirando los distintos estilos de ajedrez en diversos momentos de mi trayectoria ajedrecística, también en aciertos y desaciertos, porque eso se trata la vida, también de poder aprender de los errores. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el programa.